Vale. Bueno, pues este cuadro que vemos hoy es en honor al anfitrión, que dijo, hay un cuadro que he visto con mi nieta que se llama El Columpio, y este es El Columpio, de un pintor francés que, bueno, pues es conocido porque del periodo en el que él trabaja es uno de los más importantes, que es Jean-Honoré Fragonard. Es un cuadro pequeñito, está en la Galería Wallace. La Galería Wallace, la colección Wallace, perdón, es una colección privada, muy variopinta porque tiene desde colecciones de Sèvres a cuadros y una colección importante porque tiene dos Velázquez, tiene varios Rembrandt, tiene un Murillo. O sea, es una colección que tiene un peso en Londres, o sea que si vais a Londres y os apeteciera ver la colección Wallace, pues merece la pena, y esta es una de las joyas que tiene esta colección. Es un cuadro, ya digo, de formato pequeño, de 60 por 70 aproximadamente, es lo que se llama un cuadro de gabinete, ¿de acuerdo? Es un cuadro para poner dentro de casa, no en los palacios ni en esos cuadros de gran formato, sino para tener en un gabinete, en una habitación, en un dormitorio, etc. Bien. El pintor francés que nace en la zona que se denomina los Alpes Marítimos, pero se traslada desde muy pequeño a vivir a París. Estamos hablando del periodo de la primera mitad de cuando él nace, del siglo XVIII, y cuando él empieza su actividad es en la mitad del siglo XVIII, ¿vale? Entonces, en este momento la ciudad de París es una ciudad que vuelve a adquirir importancia durante toda la parte anterior del reinado de reina Luis XV, para situarnos, ¿vale? Todo el periodo anterior, que es el reinado de Luis XIV, el famoso Rey Sol, la corte está viviendo y está ejerciendo toda su actividad y su poder en Versalles. Versalles, si está en París, es una especie de barrio, ciudad muy cercana, pero no es la ciudad, no es la metrópoli. En este momento París vuelve otra vez a ir adquiriendo esa importancia, que lo señalo porque va a ser luego determinante para lo que va a suceder a finales del siglo XVIII, que es la Revolución Francesa, ¿vale? Hay una migración de población hacia París, y desde el punto de vista artístico empieza a tomar muchísima importancia, cosa que ha mantenido prácticamente hasta el siglo XX, en detrimento de Roma, que había sido una ciudad que hasta ese momento concitaba todos los intereses artísticos. Fundamentalmente por una cuestión, porque existía el premio de Roma, que era un premio que se daba a pintores con una beca para ir a estudiar a los clásicos a Roma. De hecho, Fragonard lo recibió y se fue a Roma. Y en Roma va a adquirir una importante influencia de un pintor barroco veneciano, se llama Tiepolo, sobre todo en lo que es la configuración del paisaje. En la época de los finales del barroco, pues toda la escuela veneciana es una escuela muy paisajística. Habéis visto en el Prado, hay varios cuadros de Tiepolo, pequeñitos, con unos paisajes, unas barcas. Bueno, pues Fragonard ve cuadros de Tiepolo, ve este tipo de formato y él le gusta y lo va a añadir. Bien, en este París que os comento, empiezan a aparecer un elemento que va a ser muy importante desde el punto de vista cultural, que son los salones. Los salones parisinos eran lugares donde se reunían en torno a un personaje, casi siempre aristocrático, artistas, filósofos, gente, digamos, de círculos culturales. Estos personajes, que en muchos casos eran femeninos, en bastantes casos eran femeninos, lo que hacían era una especie de relaciones públicas en las cuales se movían muchísimas influencias. Los artistas iban para buscar mecenas o personas que les pudieran fomentar su arte y su literatura, y los aristócratas encontrar pues esa especie de espejo donde ellos reflejar su poder, ¿no? Que era a través de estos artistas. Uno de los más conocidos era el de Madame Pompadour. Madame Pompadour, como todas conocéis, era la amante de Luis XV durante muchísimo tiempo. Era una mujer muy inteligente, era una mujer muy perspicaz y fue uno de los salones parisinos más importantes. También en el de Madame Guillaume
eran cortesanas realmente, muy parecidos a los que en Roma en su momento, perdón, en Grecia en su momento hubo, porque en la Grecia clásica estaban las que llamaban las tairas, que eran prostitutas, entre comillas, pero de una cultura muy amplia, donde reunían a su alrededor gente del arte y de la literatura, ¿no? Entonces estas eran cortesanas, normalmente mantenidas por un alto aristócrata, tan alto que era el rey, en caso de Madame Pompadour. Bueno, pues el de Madame Dauphin fue uno de los salones importantes en este periodo y que además frecuentaba Fragonard. Bien, Fragonard, cuando empieza a descollar un poco en dibujo y en pintura, su padre le lleva a un pintor que ya tenía fama, entonces en París, que se llama Boucher, que también es un pintor rococó. Porque estamos en un periodo que dentro del arte se denomina el periodo rococó. Es un periodo que no es que no sea conocido, pero sí ha sido un periodo bastante denostado, porque siempre se le ha relacionado con angelitos gordos puestos así, con una decoración explosiva, con todo como muy recargado, ¿no? Como todo como muy excesivo, ¿no? Entonces, realmente no se le ha dado, entre comillas, la importancia que sí tienen algunos de sus artistas. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, Boucher, que es el maestro, perdón, el pintor en este momento que le llevan a Fragonard, no, dice que sí, que pinta bien, pero no le interesa como discípulo. Y se lo pasa a otro pintor que se llama Chagall. Y Chagall sí, le forma y tal, de tal manera que cuando vuelve otra vez a Boucher, ya le ve que tiene unas características muy interesantes y lo asume como discípulo. De tal forma que le manda como copista de las propias obras de Boucher. Era muy normal de un cuadro hacer varias versiones. Por ejemplo, de este cuadro veréis uno que tiene un perrito por aquí. Eso es otra copia, que podía ser de Fragonard o de un discípulo suyo. Porque como no había posibilidad con los grabados sí, el grabado en el siglo XIX, por ejemplo, el caso de Goya, y finales del siglo XVIII, pero un óleo, ¿cómo lo reproducimos? Entonces, bueno, pues se copiaba y se hacían varias copias. Bien, entonces Fragonard en 1752 gana el premio de Roma, que es cuando os digo que se marcha allí, ve la pintura italiana, le gusta y asume algunos de sus principios, pero siempre dentro del estilo que ya os digo denominamos como rococó. El estilo rococó es un estilo que podemos a lo mejor denominar de transición entre el barroco, final del barroco, que es un barroco mucho más austero de lo que nosotros nos podríamos imaginar, pero sí es verdad que con unas características que asume el rococó. Por ejemplo, lo que en España hemos conocido como el churriguerismo. Los hermanos Churriguera en arquitectura, por ejemplo, esos enormes retablos llenos de uvas, llenos de columnas retorcidas y tal. A mí particularmente nunca me han hecho mucho chiste, pero sí es verdad que un arte muy decorativo, ¿no? Bueno, pues en esa transición entre el barroco de finales de principios del siglo XVIII, el barroco realmente su esplendor es el siglo XVII, y ese prerromanticismo que va a estar realizado alrededor del neoclásico, porque en esta época, entre 1736 aproximadamente al 46, se descubren las ruinas de Pompeya y Herculano en Italia, ¿no? Entonces, eso hace que haya como una toma nueva de conciencia de lo que era el arte clásico. Y va a aparecer toda esa corriente que hemos denominado neoclasicismo, que en arquitectura es el arte, digamos, que más sigue los principios clásicos, y en escultura. En pintura ya es un poquito más diferente porque la pintura tiende más a otro tipo de representación, puesto que pintura griega tenemos poca, lo que hemos conservado en algunos murales o romana, ¿no? Pero sí es verdad que en arquitectura este descubrimiento va a ser bastante importante. Bien, entonces el rococó, lo que digo, es un estilo, curiosamente, que vive en poco, pero que da un tipo de arte muy determinado, como muy propio. O sea, crece, o nace, crece y muere todo condensado, pero muy potente, ¿no? En ese sentido.
¿Qué características, por ejemplo, podemos ver de diferencia entre el barroco y el rococó? Bueno, pues vosotros imaginaros el cuadro de las danzas de Velázquez, o el cuadro de las hilanderas, o la Inmaculada de Murillo, una monumentalidad dentro de las obras grandes, o los retratos de los reyes, por ejemplo, ¿no? Contra cuadros muy íntimos, pequeños, de formato pequeño y recogidos. Los temas son temas muy enérgicos, muy potentes, muy dramáticos, sobre todo porque están muy apoyados por la técnica del claroscuro, aunque luego ya hablamos que Velázquez utilizaba otro tipo de color. En cambio, los temas que utiliza el rococó son temas muy lúdicos, muy de juegos, unos temas que están más para divertir que para emocionar, ¿vale? Por ejemplo, este cuadro nos puede emocionar, pero lo que nos parece es una cosa como muy divertida, un cuadro pues, que está fenomenal, ¿no? Y que sí, que bueno, ¿no? Está. Tiende el barroco a lo que se denomina en arte lo sublime, es decir, a lo que trasciende meramente la contemplación de esa obra, ¿no? A llevarnos a una meditación de incluso la idea de Dios, por ejemplo, ¿no? Y en cambio, el rococó lo que nos habla fundamentalmente es de la belleza. En este periodo existe una digamos, tendencia que va a impregnar una especie de filosofía en la sociedad, que es la tendencia al hedonismo, es decir, al placer por el placer. Bien, sobre todo en las clases altas, obviamente, estamos hablando de la aristocracia. Y esto va a estar también bastante influido por otro arte, si lo llamamos así, que es la literatura. En Francia se publica una novela que todo el mundo conocéis, que es de un escritor que se llama Chordelot de l'Enclos, que son Las amistades peligrosas. Bien, Las amistades peligrosas es una novela que trata fundamentalmente de que no importa absolutamente nada la moral para conseguir los fines que no quiere, placenteros per se, ¿vale? Sabéis que es una aristócrata de una edad madura con un joven, y toda su teoría, toda su tesis alrededor de la novela es la perversión de una dama joven, de una criatura inocente, ¿no? Bien. En esta época también vamos a ver las figuras de dos personajes